primicia. La primicia, la primicia fue ayer. La primicia fue ayer, así que yo le quiero agradecer personalmente al doctor y además de agradecerle, quiero felicitarlo por el logro, porque no es solamente este logro de estar encabezando la lista de candidatos a diputado, sino de que ha sido nombrado vicepresidente segundo de legislatura, con lo que eso significa. Buenos días, Dante, ¿cómo estamos? Hola, buen día, ¿cómo les va? Sí, Bueno, efectivamente, ayer fue un día movido, día movido. En la sesión juré como vicepresidente de la legislatura, hicimos un cambio ahí en el bloque, el presidente del bloque va a ser Marcelo Cosar a partir de ayer, yo asumí como vicepresidente de la legislatura y bueno, y después a la noche hicimos una reunión de los alfonsinistas de la provincia de Córdoba. Resolvimos participar en las PASO y resolvimos en esa reunión que voy a encabezar la lista de diputados nacionales. Dante, estuve viendo en algunos medios, dice con tirón de orejas para el PRO, pero ustedes ya se habían manifestado de que no querían ser el vagón de cola de nadie, así que me parece que no es tanto un tirón de orejas. Sí, absolutamente. Lo que nosotros marcamos es diferencias en una visión que tenemos de la Argentina. Nosotros pensamos y vamos a tratar de, eso lo discutimos ayer, vamos a tratar de, en esta campaña, en esta elección en las PASO, demostrar que nosotros tenemos que salir de la enorme grieta que tiene la Argentina, que por supuesto vamos a defender a Córdoba de los atropellos del gobierno nacional, que en muchísimas cuestiones que tienen que ver defendiendo a nuestros productores, pero también que vamos a tener una mirada de no asustar a la gente muchas veces con fantasmas que no existen. Nos hablan de que hay que, como si la única propuesta que tuviéramos que tener es evitar que el kirchnerismo gane en la provincia de Córdoba. Y me parece que nosotros tenemos que trabajar para mostrar que podemos ser mejores en cuanto a propuestas, en cuanto a ideas, en cuanto a valores. Bueno, y esa va a ser la tarea. Y por supuesto, matices también en la, respecto de los amigos del PRO que piensan que el gobierno de Schiaretti es un buen gobierno. Bueno, para nosotros no es un buen gobierno, deja muchísimo que desear en muchísimas áreas y temas, y eso también será seguramente motivo de la campaña. Dante, ¿considerás de que la llegada ayer de respiradores, del ministro del Interior, junto con la ministra de Salud y con Luana Volnovich, trayendo 120.000 dosis de vacunas y otros elementos sanitarios que hacen mucha falta en Córdoba para el momento que está viviendo? ¿Te parece que es una forma de tratar de cerrar la grieta Nación Córdoba? Ojalá, ojalá, muchos se han quejado como si hicieran, me parece que son críticas que no tienen sentido plantearlas. Obviamente vienen, entregan vacuna, como si eso fuera una campaña política. Yo creo que es un buen dato para los cordobeses, que vengan, que traigan vacunas, que venga el funcionario nacional que quiera y nos traiga las vacunas que quiera, van a ser bienvenidos. Entonces, meter una cuestión política en el medio no tiene sentido. Yo creo que tiene que ver con la grieta esta que se critica por todo. Yo lo veo positivo, creo y entiendo que la única forma que nosotros tenemos de resolver los grandes problemas que tiene la Argentina es con un pacto social, es poniéndonos de acuerdo en los grandes lineamientos para sacar a la Argentina de la caída permanente económica que tiene. Y también tengo que reconocer, independientemente de que el gobierno tiene una visión muchas veces que atenta contra los productores de Córdoba, contra la economía de Córdoba, por citar algunos, digo, no avanzaron en la aprobación de la prórroga de ley de biocombustible, cerraron las exportaciones de carne, a principio de año cerraron las exportaciones de maíz.
bueno, cosas que atentan contra nuestros productores, pero también tengo que reconocer que el gobierno nacional está haciendo girar los fondos a Córdoba como corresponde, está mandando la cantidad de vacunas que corresponden, con lo cual en ese sentido no hay una queja no puede haber una queja de la oposición diciendo que el gobierno nacional hace política y cercena los derechos de los cordobeses, porque esto no es así. Dante, bueno, lo que se viene es muy duro, pero vos tenés el antecedente de 130.000 votos en Córdoba, que no es Nos, poco. O Nosotros sea, planteamos, efectivamente, en el 2017 fuimos cuando fuimos contra todo el poder, porque allí estaba el 100%, estaba el PRO, estaba el Frente Cívico de Juez, estaba la coalición cívica y estaba una parte importante del radicalismo en esa lista que encabezaba Baldassi. Y en aquel momento, bueno, con valentía fuimos, estuvimos, participamos, explicamos nuestras propuestas, nuestras ideas y la verdad que casi 140.000 cordobeses nos acompañaron en una elección enorme que hicimos y creo que esta vez estamos mejor plantados, estamos mucho mejor plantados. Creo que se está dando una renovación natural en la política cordobesa y creo que, y estoy convencido que nosotros estamos a la altura de las circunstancias y que podemos hacer una gran elección. Dante, ¿no crees que por ahí le falta a algunos referentes que se los conozca bien en el interior, por los medios por lo menos? Porque yo acá hablando con alguien de la Unión Cívica Radical, de la circunscripción de Brinkman, le nombré un par de referentes, como por ejemplo es Marcelo Cosar, que hoy es jefe de bloque de la legislatura, y no lo conocían. Entonces, vos no creés que es necesario por ahí, no solamente salir a la visita, porque cuando vos salís a la visita estás con los militantes, pero no con la gente común. Sí, Yo, muchas veces, yo lo entiendo, Marcelo ha tenido una actuación más en Córdoba ciudad que en el interior, porque fue concejal, fue viceintendente, después fue miembro del gabinete del segundo gobierno de Ramón Mestre. Bueno, también puede ser por eso, ¿no? Pero es cierto, yo lo que estoy haciendo es cada visita que hago, bueno, la última que fuimos por el departamento San Justo, después nos paró un poco la pandemia y la tuvimos pandemia. que desacelerar las recorridas, pero lo que hago es justamente, obviamente que me junto con los correligionarios también, pero lo que hago es visitas a fábricas, instituciones, a cooperativas. En Córdoba hago exactamente lo mismo. De allí se nutren los proyectos, las ideas, uno verifica cosas importantes. Miren, la última reunión que tuvimos acá en Córdoba antes de la pandemia, fuimos a la Fundación para el Progreso de la Medicina y nos mostraban el enorme trabajo de investigación en materia oncológica que vienen realizando con volcar conocimientos hacia la sociedad y atender hasta la obra social del Estado en una institución que es de primer nivel. Y bueno, cuando he ido por San Justo nos hemos encontrado con las dificultades que le genera muchas veces la importación de distintos productos, del acero, por ejemplo, para la fabricación de distintos materiales, bueno, en un caso para la elaboración de cocinas en una de las fábricas que está en el Polo Industrial de San Francisco, en otro caso, por ejemplo, una fábrica, una pyme de 50 empleados que trabaja con maquinarias agrícolas. Bueno, vemos la dificultad de los productores y a partir de allí nacen proyectos, ideas y aparte es la única forma que uno tiene el conocimiento de lo que pasa efectivamente en todos los puntos de nuestra Córdoba. Dante, la pregunta que hoy se hacen todos. Probablemente, con acuerdo de los intendentes, por 14 días más sigan las clases virtuales. Bueno, la situación, todo lo que está pasando, nos lleva a eso. ¿Ustedes cómo lo ven?
a esa situación. Ya seguramente después Miriam te va a ser más fina en esto, porque ella conoce del tema educación, pero ¿cómo lo toman ustedes? Me parece que de nuevo la grieta se ha metido en en las discusiones epidemiológicas, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo una situación complicada, difícil, en algunos casos más de 5.000 contagios por día, fallecimientos de personas menores de 60 años que no se estaba viendo en su momento. Hay restricciones que en algunos casos no se cumplen, pero que no ha hecho estas restricciones que ha hecho el gobierno de la provincia, no han dado, hay que decirlo claramente, no han dado los resultados que nosotros pensábamos. No se ha bajado mucho la curva de contagios. Entonces hay que, en una situación de excepcionalidad como esta que nos impone la pandemia, hay que tomar medidas de excepcionalidad. Entonces, allí empieza la discusión sobre el cierre de las escuelas. Bueno, nadie duda del efecto que genera en los chicos la falta de presencialidad. Nadie, mi hija más chica tiene 14 años y lo vivo en mi casa. Obviamente que hay que trabajar para volver a las aulas, hay que trabajar para volver a la presencialidad. La escuela no es solamente recibir contenidos y esos contenidos pueden ser bueno, escuchados a través de un Zoom. Tiene que ver con la socialización, tiene que ver con el encuentro con los docentes, con los compañeros, pero también hay una situación epidemiológica muy complicada. Yo también creo, obviamente sin ser experto, pero habiendo leído datos, que los contagios no nacen en las escuelas, ni hay contagio en las escuelas cuando se cumplen los protocolos, pero lo que pasa es que hay más traslado de personas, hay más traslado de padres que llevan o traen a sus hijos al colegio. Entonces yo lo que trato es de no demonizar las medidas que se toman. Yo creo que puede haber una biblioteca a favor de cerrar 14 días más y puede haber una biblioteca diciendo que hay que mantener la presencialidad. En este caso, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, intentamos tener actitudes positivas, tratar de, bueno, acompañar las medidas que están tomando. Yo sé, ayer hablé con Oscar Saliba, por ejemplo, que es el presidente del Foro de Intendentes Radicales. Ellos habían estado en una reunión con el gobierno, hoy van a volver a estar. Rescato el diálogo que tiene el gobierno con nuestros intendentes, no así con la oposición, con el resto de los partidos de la oposición, y ese diálogo no está en la legislatura. Pero hay un buen diálogo con los intendentes, que son los que efectivamente ponen en práctica estas medidas. Y bueno, trato de creer, trato de ayudar, tratamos de colaborar, tratamos de no poner palo en la rueda. Un ejemplo, la semana pasada nosotros votamos a favor la compra de vacunas porque nos parece que era Sí, aparentemente se cortó. Aparentemente se cortó. Bueno, se ve que hay algún problema técnico con internet desde la ciudad de Córdoba, porque esto es de lo que tiene que ver con legislatura. Bueno, de lo que hablábamos, ¿no? Ahí está. Ahora sí. ¿O no? No, ¿puede apagar usted su micrófono un ratito? Así. Sí. Bien, mientras esperamos que el doctor Dante Rossi pueda volver a incorporarse al Zoom, totalmente de acuerdo con todo lo que se va diciendo y exponiendo. A todos nos gustaría que haya escuela de manera presencial. Pero en este momento, Marcelo, me salta una noticia donde hay una hija pidiendo por favor, en Córdoba, pidiendo por favor que le den una cama en UTI a su padre. Y hay familias, Marcelo, donde tienen ya 2 fallecidos. Hemos leído también otras noticias, un abuelo con un nieto. Entonces, como decía recién el doctor Dante Rossi, la escuela genera traslado, genera movimiento, y en lo social, los chicos después se siguen viendo. Entonces, yo creo que también a la escuela le faltó todo lo que se les había prometido, ¿no? Desde la virtualidad. Por eso también está este cansancio en las familias y en los docentes, porque se les prometió un crédito para que se compren celulares, ya desde el año pasado, computadora,
Eso llegó a Banco Nación, pero cuando uno fue a averiguar los precios, las cuotas eran altísimas. Si consideramos un docente que recién se inicia, era imposible que pague esas cuotas. Ahora hay un plan donde te entregan notebook, pero realmente es para decirle una población muy pequeña, o sea, no los abarca a todos, a eso vamos. Y desde provincia prometieron conectividad, y eso tampoco. ¿Qué les puedo contar? Acá en Brinkmann, en cada familia utilizan un celular para 3 chicos, 4 chicos, y desde la escuela hay mucha exigencia, desde lo virtual. Hay alumnos que tienen que estar 4 horas de consumo. Y ustedes saben lo que es la realidad de estar con Zoom dentro de una vivienda donde muchas veces no cuentan con muchos ambientes, y tenemos también familias donde no tienen conectividad y tienen que ir a la vereda del vecino para que les preste el internet, el wifi. Pero a toda esta falta, siempre, siendo un pueblo chico, acá se le puede acercar el material en papel a los niños. Y yo creo que tenemos que comprender esto, que primero está la salud y la vida. Como dice usted, nosotros entendemos todo lo otro, pero no hay UTI, y eso es tristísimo para la familia que le toca, y la cantidad de muertes va a aumentar. Y dentro del protocolo de las escuelas estaba el tema de la ventilación. ¿Usted piensa que con estas bajas temperaturas eso se va a poder hacer? No, imposible. Imposible, doctor. Pero aparte, yo primero coincido 100% en el análisis, ¿no? Yo siempre digo que el gobierno le ha tirado a los docentes el llevar adelante el proceso educativo directamente, o sea, sin ayuda, sin situaciones, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de acompañamiento. Los docentes se han tenido que acostumbrar a la virtualidad, han tenido que pagar, por supuesto, los gastos de electricidad, han tenido que poner sus propias computadoras, adecuarse al dictado de clase para que no se corte de esa manera, permanentemente, y no ha habido ayuda. También coincido, claro, se da un crédito para la compra de computadoras, pero esa compra de computadoras no tiene nada que ver con el costo que corresponde. Entonces, bueno, difícil, situación difícil. Dante, bueno, vemos que estás bastante ocupado también. Hoy es un día difícil, el hecho bueno, esto de saber de que vas a encabezar la lista. ¿Falta todavía saber quién va a encabezar la lista de candidatos a senadores? Falta mucho, todavía falta mucho, 40 días faltan para presentar la lista. Me parece que a nosotros, bueno, todavía hay un largo trecho para recorrer. Nosotros vamos a hablar con otros sectores, vamos a hablar con Carlos Briner, por ejemplo, que es el intendente de Belleville. Sí. Vamos a hablar con Jorge Sapia, vamos a hablar con el resto de los radicales. Bueno, vamos a hacer una convocatoria amplia, muy amplia, para ver si podemos armar una lista competitiva. El doctor Carlos Briner es el que tiene el dinero para comprar vacunas para toda su población, ¿no? Y que no lo autorizaban. Ha hecho una gran administración, una gran gestión. La verdad que es una ciudad pujante, le ha dado vuelta. Da gusto cuando uno entra a Belleville porque se palpan los cambios que ha hecho en la administración, y lo cierto es que es uno de los mejores intendentes que tiene el radicalismo y de los que más promete para el futuro. Dante, un abrazo grande, muchísimas gracias por la atención como siempre. Un abrazo, que ande bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así entonces pasaba el doctor Dante Valentín Rossi. Bueno, ahora